Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar uno de los juegos más delirantes que van a ver esta semana, y es Postal Brain Damaged. Para quien no conoce, Postal es una franquicia de juegos desarrollados por Running with Scissors, en donde toda nuestra aventura será una parodia tras otra. Algo así como lo que vemos a menudo con juegos como Saints Row o parecido. En esta nueva versión del juego, las cosas cambian. Es un spin-off de la saga original, y pasamos de gráficos aparentemente realistas a uno en el cual hacen alusión a los clásicos shooters como Doom y Duke Nukem. Todo esto porque estamos dentro de un sueño y van a pasar cosas super alocadas, más de lo que normalmente ya pasaban en Postal. Al contrario de los anteriores, acá tendremos violencia injustificada pero de sobremanera. Al ser un shooter asimilado a los clásicos juegos, nos equiparán con todo tipo de armas, como una pistola que apunta automáticamente a nuestros enemigos, que recuerda bastante a las pistolas que obteníamos en Titanfall. Tendremos una sierra mecánica que se parece bastante a la que teníamos en Dead Rising 2, una escopeta la cual nos permitirá hacer mucho daño y un lanzamisiles que lo encontraremos casi sobre el final del juego. También hay ítems que nos van a ayudar a sobrepasar las dificultades que nos presenta el juego, porque si de algo se encarga este juego es de hacernos sudar en algunos momentos donde estaremos rodeados de enemigos. Enemigos como los perros que te persiguen para morderte, los ancianos que utilizan escopetas y los gordos que lanzan hamburguesas, sin mencionar que en un momento hay un mago que está oculto. Lástima que no le di tiempo a hacer nada porque sabía que se iba a poner difícil. Cuando no tengamos armas podremos realizar acciones graciosas como eructos o pedos, y si presionamos la R podremos orinar lo que sea, ya sea paredes, inodoros o personas. ¿De qué sirve eso? De nada, es todo parte de la parodia del juego. Y si hay algo que no me gustó de la demo es lo repetitivo que se puede llegar a tornar, y es obvio que es una demo, pero espero que no sea así en su lanzamiento, podría llegar a fastidiar a algunas cuantas personas. Las casas son iguales casi siempre, creo que tienen 3 o 4 variaciones, pero ya cuando entras en varios lugares y las habitaciones siempre son las mismas, como que te termina cansando. Estimo que esto lo hicieron para alargar la duración de la demo, porque si vamos al caso, yo lo finalicé en poco más de media hora, pero entré y revisé todas las casas, una por una. Incluso intenté buguear algunos lugares para acceder a casas en las que en teoría no se deberían de poder entrar. Para mi sorpresa no hay bugs, así que no pude entrar. Como les comentaba sobre lo repetitivo que podía llegar a ser el juego, en un momento dado desbloqueamos la posibilidad de lanzar el gancho con la escopeta, y esto ya le da un aire nuevo a la demo, pero es sobre el final y se puede usar en pocas ocasiones, y solo cuando aparecen los aros amarillos. Seguramente se me haya pasado a encontrar algún arma, pero está claro que en su release final va a tener más armas, y en cuanto a los objetos consumibles, la mayoría nos dan vida y escudo, exceptuando las llaves que tendremos que encontrar para abrir puertas y seguir avanzando en la trama. No hay mucho más para comentar porque el juego simplemente es eso, avanzar, matar y escuchar las divertidas frases que va diciendo el locutor, que me parecerían graciosas si estuvieran en español, pero como están en inglés, yo jugué en todo momento serio. La banda sonora está bastante buena, tiene la típica música que necesitas para matar a unas cuantas personas con lo que tengas a mano, y eso me parece perfecto, ya que van a hacer alusión a los shooters clásicos, entonces está todo perfectamente ambientado, tanto en la parte del sonido como en la parte gráfica. El juego está perfectamente optimizado y lo podrán jugar en cualquier PC. Claro que hay partículas de explosiones y disparos que podrían llegar a afectar la experiencia del juego, pero al menos yo no tuve problema alguno. Casi me olvido mencionar que el juego tiene secretos. Yo encontré uno de todos esos, pensaba que los pósters eran objetos coleccionables, pero no, solo son parte de la estética de los escenarios. Y hasta acá va llegando el video de hoy. Si les gustó el juego pueden agregarlo a la lista de deseado en Steam o bajar la demo desde la descripción del video. Y si les gustó el video pueden dejar su poderoso me gusta y suscríbanse para que cada vez seamos más. A los 1000 suscriptores voy a sortear muchos juegos. También pueden seguirme en las redes sociales donde comparto juegos nuevos y gratis. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.